Fortalece el corazón, dile adiós al dolor, canta una nueva canción, vencedora. Hola, bendiciones. Aquí estamos de nuevo en Vencedoras, como esa guagüita anunciadora que al Señor le ha placido bendecirnos y bendecir por la palabra a cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos desde nuestro amado Valle de Veraca ser en este rinconcito de noticias maravillosas que el Señor por medio de la palabra nos dejó, que usó a mujeres y a hombres para escribirla. Y hoy nosotros tenemos este testamento, esta palabra que vivifica nuestras vidas, que es más cortante que toda espada. Y por eso venimos siempre agradecidos acá de este privilegio, de este honor, porque sabemos que nuestro Padre Celestial está atento, que su Espíritu Santo viene y hace conforme al propósito de cada día. Desde este rinconcito, Señor, nos ponemos de acuerdo para bendecir a la República Dominicana, Señor. Donde quiera que nosotros lleguemos, por medio, Señor, de las plataformas que tú has permitido que hoy estén. Pero el propósito es, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender que tú, Señor, naciste, creciste, iniciaste ministerio, moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día, Señor. Y ahí está nuestra ganancia, porque nos diste identidad, nos has dado una herencia y nos has hecho vencedoras y vencedores en Cristo Jesús. A ti sea todo el honor, Señor, toda la alabanza. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, porque sabemos, Señor, que tu palabra caerá en un terreno fértil donde dará fruto. Por eso, Señor, nos postramos como nación, como país, para desde aquí bendecir, Señor, todos los continentes, todas las familias, todas las mujeres, los hombres, los niños. Señor, que las mejores noticias que son que tú eres el camino, la verdad y la vida, puedan ser, Señor, establecidas en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque sabemos que el que ha comenzado la buena obra en cada uno de nosotros la va a perfeccionar para su gloria. Amén y amén. Y desde nuestro amado Valle de Veraca, La Vega, agradecemos a Plaza Hadassah, a Tirosh, a R Fotografía y, como siempre, un agradecimiento muy especial a mi amada Vega TV, que abre las puertas para que la palabra del Señor venga y transforme nuestras vidas. Y siempre voy a estar agradecida de cómo el Señor hace las cosas, porque como esto es de Él y Él es el que todo lo tiene diseñado, siempre trae para bendecirnos a personas que solamente Él sabe el tiempo, el minuto, el segundo, todo lo que va a acontecer, pero quiere que como vasijas nosotras nos pongamos en sus manos. Y yo sé que esta vasija que Él ha traído hoy, de gran bendición para mi vida y para todo el que la conoce, trae una palabra certera, precisa y que va a hacer que dé un fruto muy especial. Quiero decirles que está con nosotros mi amada hermana Yomaris Ramos. Bienvenida, Yoma. Gracias, tía. De verdad que siempre lo repetiré y diré que es un placer Amén. compartir con mujeres del reino la palabra. No hay cosa que sea más
placentera y agradable que hablar del Señor. Y de verdad que para mí es un verdadero privilegio. Amén, Y podamos bienvenida. compartir por muchos años más en esta guaguita anunciadora. Así que estamos montadas en primera fila. Gloria a Dios. Pues bien, tía, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. En estos días viene una celebración por ahí que todo el mundo, o sea, la mayoría, no vamos a decir todo el mundo, la celebra, y es la Semana Santa, como le llamamos Semana Santa realmente, pero es una semana donde todo cristiano recuerda la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos identificar las señales. Aleluya. Cada uno de nosotros sabe que tanto en el mundo espiritual como en el mundo en el que estamos viviendo, estamos rodeados de señales. Señales de tránsito, señales de restaurantes, señales de carretera, muchísimas señales, pero realmente nosotros tenemos que determinarnos a conocer lo que son las señales espirituales, esas señales que dejó el Señor en su partida y que como cristianos nos dan esa autoridad para nosotros hablar y creer de Él sin aún haberlo visto. Así es. Cuando nosotros hablamos de señales, nosotros podemos encontrar en la palabra que desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra habla de señales. Si nosotros abarcamos la primera parte, que es desde Génesis hasta los Evangelios, podemos notar que aquí se habla de diferentes tipos de señales. Y desde los Evangelios hasta Apocalipsis hay una señal suprema que la encierra a todas las señales de las que vamos a mencionar. Y es la señal de que Cristo vino. Amén. Y de que va a volver. En Génesis nos encontramos con un árbol, con una piel de cordero. Luego nos hablan de un arca, de una nube, de columna de fuego. Nos habla en Éxodo 17:6 de la roca que brotó agua. También nos hablan en Éxodo 25:8 que Dios instruyó a Moisés a construir el tabernáculo. También nos habla de otra arca, del león, del cordero, en fin. Estas figuras también incluyen sitios religiosos, podemos decir históricos, rituales, que se hacían en la época pasada y que realmente eran símbolos y señales de un propósito y de un ministerio que venía a desarrollarse sobre la tierra, de una misión redentora. Cuando nosotros vemos esto, también podemos notar que diariamente nosotros recibimos señales de amor de parte del Señor y que muchas veces nuestras preocupaciones, nuestra desesperanza, no nos permiten identificar esas señales y verdaderamente seguimos prácticamente desesperanzados. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos hemos escuchado la palabra famosa que Cristo viene. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan los años y no podemos todavía ver esa promesa cumplida. Y muchos se han desanimado y posiblemente hasta se han apartado del camino. Y es triste ver cómo millones de cristianos siguen viviendo en esa desesperanza y en esa tristeza realmente que se siente al no ver una promesa cumplida. Pero déjenme decirle que no importa el tiempo que haya pasado ni el que pueda pasar, Cristo viene. Amén. Y va a venir en poder y en gloria. Aleluya. Porque aunque pasen los años y muchas generaciones no lo vean, Él va a volver. Le voy a hablar acerca de un tema que va a abarcar esto y que se encuentra en los 4 evangelios, en la palabra, pero todos lo abarcan de una manera diferente. Y ahí es que yo quiero centrarme mucho en lo que es la vista. Cuando nosotros vemos un evento y lo que nosotros sacamos y la enseñanza de ese evento. Porque aunque los 4 evangelios hablen de esto, todos son diferentes, pero siempre con un mismo sentir. Buscar entre los muertos Al que vive, aleluya. Así es. Y realmente yo no he venido en este momento a hablarle del contexto histórico, porque eso sería otro programa. Más bien yo quiero hablarle del contexto espiritual, que es lo que a nosotros realmente nos interesa. Esa parte espiritual que nosotros debemos de tenerla desarrollada ampliamente, porque debemos en los tiempos de ahora identificar las señales.
Y como les decía, realmente nosotros nos vamos a encontrar en este texto con dos personajes que todos hemos escuchado hablar de sus hazañas, que es de Pedro y de Juan. Lamentablemente diríamos que en este pasaje, tanto Pedro como Juan, que caminaron con el Señor, que estuvieron con Él cara a cara, sin embargo, ellos tuvieron que ver para creer. Así es que posiblemente tanto tú como yo hoy todavía tenemos duda acerca de lo que yo voy a hablar. Sin embargo, déjame decirte que esperes el tiempo perfecto de Dios, que en su tiempo perfecto Él va a traer la revelación que tanto tú como yo y como los demás necesitaremos para nosotros poder confrontar lo que viene a nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar acerca de Juan 20. Yo le voy a leer del 20, del 1 al 9, en la traducción Reina Valera 1960. Y dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Yo quiero que pongamos atención, mucha atención, como decimos, en dos palabras claves, de los cuales yo voy a desarrollar este tema. Y es la palabra vio y la palabra corrió. Y sigue diciendo la palabra. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, volvemos y encontramos la palabra aquí, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Encontramos la palabra nueva vez. Y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Lo importante es entender que cuando estos discípulos visitaron la tumba de Jesús, se iban a enfrentar a un desafío mayor de los que ellos habían vivido junto al Señor Jesús, que era predicar el Evangelio sin un Jesús físicamente hablando. Ya no iba a ser lo mismo. Ya había un desafío que afrontar, y por eso le quiero mostrar cómo podemos leer la palabra de una manera íntima, yo diría, escudriñándola, para que podamos entender. Hay muchas cosas que no van a quedar, pueden quedar inconclusas, porque ¿qué pudo haber pasado desde el viernes hasta el domingo en la madrugada en esa tumba? A la luz del Evangelio podemos encontrar varias cosas, pero siempre se van a quedar otras pendientes, que yo les exhorto a que las lean en los 4 evangelios, porque sé que el Señor le traerá gran revelación a las vidas. Miren lo importante que fue en este encuentro. No hubo una palabra, nadie habló y solo podemos notar el silencio. Imagínense que usted llega corriendo a un lugar que le han dado una información y usted queda mudo totalmente. Pero ¿qué pasaba con esto? Ya Jesús había predicho lo que iba a suceder y aún así ellos no lo creyeron. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 16, 21, 23? ¿Por qué les digo esto? Porque realmente al entrar en la tumba, el Señor tenía que hacer un cambio total de mentalidad de estos dos discípulos. Dice Mateo 16, 21, 23. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los líderes religiosos,
de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que le mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle. De ninguna manera, Señor, esto no suceda jamás. Imagínese usted, cuando usted hace esa declaración y luego viene todo lo contrario a lo que usted pensó. Jesús se volvió y dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Miren, ¿cómo llegó este tema a mi vida? Este tema llegó, además de la invitación de tía para traer la palabra, sobre una anécdota que yo estaba leyendo en las redes, que de verdad para mi vida significó mucho, y es algo que no es anónimo, no se sabe si es cierto o no, pero es como le decía, cuando usted se mete con el Señor, Él les puede mandar diferentes tipos de informaciones externas. Así es. Que usted puede tomar y ver si realmente son de parte del Señor. Entonces, ¿por qué realmente ese tema impactó mi vida con esta ilustración que yo le voy a hacer? Porque habla acerca de un amo y de un siervo. Se dice que era una tradición judía, que un siervo le preparara la cena a su señor y que éste se sentara a cenar. Todo puesto en la mesa y una servilleta doblada al lado de la comida. El siervo se alejaba de la mesa, se ponía en un lugar aparte y el señor iba a ingerir los alimentos. Pero oigan lo importante que era esto, que cuando ese amo ponía la servilleta sin doblar, o sea, la tiraba sobre el plato, significaba que él ya había terminado. Pero cuando él doblaba la servilleta, significaba que iba a regresar. ¿Y por qué usted me diría, y qué pasó cómo te impactó a ti eso? Si nosotros nos detenemos a leer lo que les decía de Juan 20, podemos ver que habían dos tipos de señales, que era el sudario de Jesús y los lienzos con lo que él fue envuelto. Los lienzos estaban aparte y el sudario estaba doblado en un lugar aparte. Por lo tanto, a mí esa palabra me impactó porque me dio el hecho de saber de que realmente el Señor viene. Aleluya. Y va a venir y pronto. Entonces, hay dos formas de comportarse en la mesa. Una era dejar la servilleta doblada y la otra era dejarla sin doblar y daba un mensaje directo al siervo. Entonces, ¿qué palabra yo le había comentado al principio que me impactaron también? Fueron las palabras ver y correr. Miren, cuando sucede algo en nuestras vidas, yo lo relacioné mucho con un robo en una casa, como nos ha pasado a muchos. ¿Cuál es la primera información que nosotros obtenemos de ese robo? Es que sabemos que alguien entró. Exacto. Cuando no es el dueño que sabe que entró a la casa, sino que fue una persona particular, le avisan a los dueños y le dice, alguien se metió y robó a tu casa. Esa persona llega corriendo y ve lo que realmente falta. Sabe lo que le robaron. Pero ¿qué pasa? Se llaman a las autoridades y las autoridades determinan los detalles. Es decir, que estas autoridades tienen una visión mucho más amplia que las personas que llegaron anteriormente a chequear lo que había pasado en ese lugar. Y eso mismo pasó en la tumba de Jesús. María tuvo una visión, Juan tuvo otra visión y Pedro tuvo otra visión de lo que había dentro de la tumba. Por eso le decía que en los 4 evangelios se habla de este tema, pero de manera diferente. ¿Cómo las personas pueden enfocarlo? Marcos, Mateo, Lucas y Juan tienen diferente perspectiva de lo que es la resurrección, pero tienen un mismo fin. Y le quería ilustrar eso de cuando hay un robo o alguna situación para que podamos entender que la palabra de Dios no se equivoca, ni Amén. Que tienes bache, ni que lo dijeron así o lo dijeron así. No, cada uno tiene su propia interpretación.
¿Qué es lo más importante? Como le decía, las autoridades pueden determinar hasta quién robó esa pieza. Nada más por las señales que esa persona dejó en ese lugar. Y así pasó en la tumba. Entonces, es importante que primero está la vista y luego lo que hablamos. Primero debemos observar y después hablar. ¿Y qué es importante también en este relato? Que Dios va a escoger personas que van a ir contigo para que juntos puedan mirar una revelación que Él quiere darte. También, como les decía, encontramos la palabra correr. Como podemos ver, cada uno de ellos tenía una diferente prisa. María quería llegar a donde los discípulos porque ya le había sido encomendado que diera esta noticia. Me imagino que Juan y Pedro, cuando escucharon esta notición, ni siquiera se detuvieron a preguntar. Salieron corriendo, porque hay situaciones en la vida donde el Señor te dice, no camine, no te sientes, corre. Y eso fue lo que ellos hicieron. Imagínense ustedes. Aleluya. Entonces, vamos a ver, como les decía antes, que aquí había un tema muy importante y era que había que ver para creer. Aunque ya Jesús lo había dicho de muchas maneras lo que iba a pasar, aquí también podemos encontrar una pequeña mención acerca de la desaparición del cuerpo de Jesús. Pero mi tema no es este, mi tema es hablar acerca de las señales que Él dejó en la tumba. Imagínense, había que determinar si era un robo o una resurrección. Entonces, cuando Juan llega, si ustedes leen con determinación el tema, se dan cuenta de que Juan se queda a mitad. Corrió más que Pedro, diríamos que por ser más joven, tal vez más vigoroso, lo que usted quiera ponerle, pero llegó primero que Pedro. Y María ni hablar, no sé por dónde quedó María en el relato, porque al final de cuentas, en Juan, lo central es Juan y Pedro. Y les voy a decir más adelante por qué. Entonces, aunque Pedro llegó de último, Pedro entró corriendo a la tumba de lleno y pudo determinar cada uno de los detalles que habían dentro de esa tumba. Entonces, ¿por qué es importante ver y determinar los detalles? Recuerden que tanto Pedro como Juan tenían unas asignaciones espirituales muy importantes y que el ver algo con determinación iba a ser crucial para los libros que se iban a desarrollar en cuanto a lo que ellos vieron. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis, cuando Juan hace una descripción tan grande de lo que fue subir al cielo, ver todo lo que iba a acontecer en la tierra. Solamente una mente maravillosa que pudo en ese momento aprender a ver con detalle, porque no había computadora, no había cámara fotográfica. Estaba en una isla. Ni siquiera un lápiz para anotar lo que él vio y dibujarlo. Todo iba a quedar dentro de su mente. Y por eso le decía lo determinante que fue el ello haber observado con determinación cada una de las señales que Jesús había dejado en la tumba. Aparentemente ellos vieron lo mismo. Pero, ¿qué pasó ahí? Pedro vio con más determinación lo que había dentro de la tumba. Y eso yo se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo investiguen y lo analicen. Recordemos que 3 días antes Pedro había negado a Jesús. Imagínese usted el impacto que esto le ocasionó a él. Como les decía, Pedro observó minuciosamente. Nosotros le llamamos a esa observación una observación forense, donde usted puede escudriñar de una manera casi como con rayos X lo que hay dentro de un lugar. Como les decía, posiblemente la agilidad de Juan le ayudó a llegar primero a la tumba que Pedro. Sin embargo, Pedro, posiblemente por su madurez,
por su relación tal vez con el Señor y todas las palabras que el Señor le había dicho que él tenía para él, pudo ver con más determinación lo que allí se encontraba. Entonces, no es que tú llegues primero, porque el llegar primero no significa que siempre tú vas a tener la victoria. Es saber cómo y con quién tú llegas a ese lugar. Así es, Yoma. Y escuchándote también, Pedro tuvo una temporada de arrepentimiento y sus ojos fueron entonces abiertos y sus mismos oídos, porque pasó por ese momento amargo. Por eso el Señor le dio esa visión. Por eso él pudo constatar que verdaderamente lo que el maestro le había dicho a ellos y aconteció lo que el maestro le había profetizado a él de lo que iba a pasar, eso tuvo que impactar la vida de Pedro. Totalmente, así mismo es. Y eso lo podemos ver también cuando el Señor le dijo a Pedro en Mateo 16, 18, 19, con relación a lo que te ha hablado, le decía al Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí venía una de las asignaciones más grandes que a Pedro se le iba a dar. Así es. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mire qué responsabilidad tan grande le entregó a Pedro. Así es. O sea, la tumba determinó todo para la vida de Pedro y de Juan. Y les dijo, todo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, vemos lo importante que fue el haber observado con detalle Así es. lo que ellos encontraron. A veces uno lee la palabra y la lee como por arribita y dice, bueno, Jesús resucitó, dejó, vamos a decir, la ropa ahí, pero ¿qué significado tenía esa ropa? ¿Por qué era tan importante detenerse a ver lo que había sucedido ahí dentro? Y lo que muchas veces a nosotros nos pasa, con una simple mirada, nosotros ya tenemos un expediente hecho a veces de las personas, de los lugares, de situaciones que vemos, que a veces pasamos por ahí y no nos detenemos a mirar verdaderamente, como diríamos, con una mirada forense, donde usted puede ver claramente lo que está sucediendo. Hay lugares que usted no puede entrar con dudas y salir con dudas. Y eso le pasó a Pedro y a Juan en la tumba. Yo estoy seguro de que ellos iban dudando hasta lo máximo. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué? ¿Se los robaron? Como María pensó, ¿se llevaron el cuerpo? ¿Dónde está? O sea, ¿o qué fue lo que pasó realmente? Porque, como les decía, todavía ellos no habían creído. Hasta que ellos no llegaron, entraron y vieron, entonces pudieron ver y creer. Y qué importante es para nosotros, como les decía al principio, que en este momento de nuestras vidas nosotros no necesitamos ver para creer. Amén. Nosotros creemos y con un corazón totalmente entregado al Señor. Como les decía, Juan entró primero, luego entró Pedro y pudieron ver los detalles que habían dentro de la tumba. Es importante que sepan que en la cultura judía se usaba este tipo de vestimenta, que era envolver el cuerpo en lienzos y ponerle un paño en la cara a las personas. No solamente Jesús se menciona, sino también cuando Lázaro, que el Señor manda a salir y a que le quitaran, o sea, la ropa, ese tipo de vestimenta que ellos usaban. Cuando nosotros leemos la palabra, yo le voy a dar varias enseñanzas que nosotros encontramos en cada una de ellas y que podemos aplicarla a nuestras vidas y que ellas sean para bendecirnos tanto a nosotros como a los demás. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la muerte y la resurrección de Jesús? Entre la muerte, sí, y el nacimiento de Jesús. En la muerte de Jesús no hubo fanfarria, no hubo trompetas, no hubieron pastores, no hubo nada de algarabía. Wow. Mientras que en el nacimiento de Jesús fue todo lo contrario. Así es. Entonces, eso es una enseñanza que nosotros podemos ver. ¿Quiénes estarían presentes en la tumba? Su padre, por supuesto,
y 2 ángeles, que fue lo que Así es. encontraron María cuando fueron las mujeres a la tumba. Entonces, ¿qué es otra cosa que podemos aprender? Que Pedro representa a aquel cristiano que cae, pero que se levanta. Aleluya. Como decíamos ahorita, o sea, Pedro negó al Señor. Pedro reprendía al Señor para que no hiciera tal cosa. Sin embargo, fue un hombre que supo realmente arrepentirse y encaminarse nueva vez. Entonces, ¿qué nos representa Juan? Juan, como lo dice la palabra dentro del contexto que leímos, representa el amor del Señor hacia nosotros, porque él mismo se autodenomina el discípulo amado. Entonces, eso lo podemos encontrar también ahí. ¿Qué también podemos encontrar? Que cuando tú y yo tenemos un encuentro personal con el Señor, jamás, óyelo bien, jamás vamos a volver a ser igual. Que la transformación tal vez no sea tan rápida como queramos, pero va a suceder. Como el Señor lo determine en tu vida y en la mía. Lo importante es que no vamos a volver a ser igual. Y eso lo podemos ver ahí. Entonces, la tumba vacía es un testigo irrefutable Aleluya. de que verdaderamente hay evangelio. O sea, Aleluya. la veracidad del evangelio está conectado directamente a la tumba vacía. Amén. Eso es así. ¿Qué es importante que nosotros también entendamos? Recordemos que María, en otro de los, decía de los otros evangelios, decía, ¿cómo yo voy a remover esa piedra cuando yo vaya a la tumba a ungir el cuerpo del Señor? Que pesaba bastante. No, eso no, un hombre no la toneladas quitaba y tanto. realmente. Entonces, el Señor no necesitaba quitar la piedra de la tumba, porque me encantaría que leyeran después de Juan 20 todos los demás capítulos que siguen y versículos, porque ahí viene la aparición de Jesús a sus discípulos. Amén. Y a muchas personas más que dicen por ahí. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver en esto realmente? Que esa piedra fue removida es para que tú y yo entrásemos a ese lugar, Aleluya. no para que el Señor saliera, porque eso no impedía que el Señor saliera de su tumba. Él atravesaba paredes y llegaba donde Él quisiera. Entonces, muchas veces Dios va a tener que quitar cosas de nuestras vidas para que podamos ver lo que realmente hay dentro de nosotros. A mí siempre nos daba mucha nostalgia al principio, cuando éramos pequeños, los Viernes Santos. Ay, ay, ay. Qué tristeza. Uy, uy, uy. El clima se apaga, la gente se siente como Sí, triste, Señor. acongojada. Lo mismo sucedió en esa época donde crucificaron a Jesús. Porque la gente pensó, triunfó el mal contra la bondad. Ya no hay para nadie, todo se ha terminado. Pero realmente no fue así. Y Aleluya. hoy nosotros celebramos que no haya sido así. Que aquello era el final. Todo el mundo se fue a su casa acongojado. Sin embargo, déjenme decirle que esto iba a constituir el principio de un evangelio glorioso. Amén. Ese fue el comienzo del evangelio. Lo que parecía verdaderamente haber sido una derrota fue la mayor victoria que el cielo ganó en la tierra. Aleluya. Y eso lo podemos ver todavía. ¿Qué nos representa también esta lectura? 3 tipos de generaciones. La generación de María, que ve con una simple vista. La generación de Juan, que ve con una vista un poquito más profunda. Y la generación de Pedro, que se detiene a mirar los detalles que hay dentro de la tumba. Esa mirada minuciosa. Quiero leerle textualmente algo que escuché de un gran maestro, que para mí lo es. Él es un señor argentino y que realmente vino como parte complementaria para este tema. Y él decía lo siguiente: la ignorancia, palabra clave para entender la tumba. ¿Qué hay entre la cruz del primer día y la resurrección? Hay una tumba, por supuesto. Y en la tumba hubo un intercambio, donde la ignorancia del pecado resucitó con entendimiento. La tumba mató el peor de todos los enemigos
que un pueblo puede tener. ¿Y cuál es ese enemigo? La ignorancia. En la sepultura de Jesús muere la ignorancia y nace el entendimiento, que traerá la llenura del Espíritu Santo, que nos hace entender esta llenura, la obra del Espíritu en nuestras vidas. Que también cita este apóstol: no somos un cuerpo de un Cristo sangrando o de un Cristo sepultado. Somos la imagen de un Cristo resucitado. Aleluya. Nosotros somos la voz cantante que llevamos de que realmente el Señor resucitó. Amén. Entonces, ¿qué decía el Señor en Mateo 24:4? Que nadie os engañe. Como les decía, saber mirar en estos tiempos es determinante, porque vienen falsos señales, falsos profetas y muchas cosas más. ¿Qué pasó en la tumba? Que un simple pedazo de tela dio como señal que la resurrección no era un hecho, no era un mito, sino más bien era un hecho palpable. Amén. O sea, ahí no hay tutía, como decimos nosotros, era real, realmente. Si nosotros nos percatamos de que la resurrección no fue un hecho caótico, fue un hecho que se hizo en orden y con un propósito. Ahí no encontramos que una cosa por un lado y por otra, no. Jesús supo cómo hacer cada cosa en ese lugar donde Él estuvo, diríamos que físicamente alrededor de 3 días. Porque también buscando en la palabra, ahí en Primera de Pedro 3:9 me parece, que habla de que el Señor fue y le predicó a los espíritus encarcelados. O sea, se supone, se ha determinado que en ese tiempo donde Jesús estuvo en la tumba, eso aconteció. Aleluya. Pero eso es profundo y eso hay que irlo, como digo yo, descubriendo al paso. ¿Qué pasa con las tumbas? Las tumbas son lugares oscuros. Cuando nosotros entramos a una tumba, entramos con incertidumbre, con miedo, posiblemente con sueños frustrados. Y muchas veces nosotros eso se lo decimos que fue el enemigo. Y muchas veces no sucede así. Es porque nosotros posiblemente hemos dado parte a que esas cosas puedan suceder. Sin embargo, la tumba de Jesús no nos habla de esta forma, sino que nos habla de un lugar de orden y de paz. La resurrección nos permite ser humildes, como en el caso de Pedro y de Juan. Aunque Juan llegó primero, esperó a Pedro. Así es. Y eso es un gesto de humildad que nosotros debemos tener. Muchas veces cuando nosotros estudiamos la palabra, y eso es normal en todos los ámbitos de la vida, porque hasta en las escuelas hay diferentes tipos de grado y en las universidades. Hay personas que están en primero, en segundo y en tercero. Pero eso no significa que en un momento determinado, hablando ya del término espiritual, nosotros no nos demos la oportunidad de esperar a alguien que le ha tomado un poquito más de tiempo aprender acerca de la palabra. Y por eso es importante que cuando nosotros encontremos esos tesoritos y lo podamos compartir con los demás, para que ellos también puedan llegar de una manera victoriosa y aprendiendo más sobre lo que el Señor nos va revelando. Y eso nos hace ser humildes delante del Señor, como pasó en este lugar. Que también tenemos como una enseñanza, que pueden existir 2 tipos de visiones. No necesariamente lo que vio Juan fue lo que vio Pedro, pero sí hubo un momento en donde se puede juntar lo que los 2 vieron. Y así sucede en las vidas de nosotros. Como les decía anteriormente, el Señor nos pone compañeros, nos pone personas que nos llevan a descubrir diferentes tipos de revelaciones cuando nosotros hablamos de Él. Hoy nosotros no tenemos a un Jesús físicamente. Y como les decía al principio, ese era el reto principal del comienzo del Evangelio en ese momento. Y es todavía el reto de nosotros. Si nosotros podemos ver en las redes, en este momento actual, hablando ya en la época nuestra,
hay muchísimas personas, en especial a mí me salen, porque yo ando buscando siempre esos temas, y como dicen en el algoritmo, te lleva a que las personas que hablen de ese tema sean las que te salgan en tus redes. Y a mí lo que más me ha impactado, no digo que positivamente ni negativamente, pero encontrar muchos jóvenes hablando del Señor. Y a mí lo que me impacta es, como yo digo, bueno, yo no sé a ellos, pero a mí me ha costado una carrera bastante larga para yo poder hablar del Señor. Porque es muy fácil hablar desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta tener las interpretaciones que nos da el chat, que nos presentan las redes. Buscamos en ese chat y buscamos informaciones externas, como yo les decía, y podemos encontrar de todo, porque esas redes se alimentan de lo que yo hablo, de lo que Tía habla, de lo que todo el mundo habla. O sea, ellas no inventan nada, pero escogen lo que a ellas les conviene. Entonces, como les decía, lo que me impacta mucho es ver, porque muchas cosas de la palabra nosotros lo vamos a aprender es con la experiencia, no solamente con una simple lectura, tía. Porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, la palabra dice esto, que sí o cuando. Sin embargo, cuando tú tienes un testimonio, cuando tú tienes una verdad que el Señor te ha mostrado en tu vida, en tu familia, en tu casa, es que nosotros verdaderamente podemos hablar del Señor. Así es. Y la palabra es clara, precisa y concisa, que nos dice que por los frutos. Así es. Porque todos podemos hablar delante de una cámara, todos podemos hablar del Señor, pero realmente tenemos la experiencia, el conocimiento, tenemos ese desierto que ya hemos cruzado, esas pruebas que nos dicen que tenemos también que pasar por las vidas. Entonces, en lo que a mí respecta, yo respeto mucho y de verdad agradezco y me han enseñado y he aprendido mucho, pero esto es una carrera bastante larga, que con un simple oír no llegamos a las profundidades del Señor. Tenemos que meternos en intimidad con Él. Tenemos que, si es preciso, entrar a esa tumba con el Señor y ver lo que realmente Él quiere que nosotros saquemos de ahí y que podamos aprender. Entonces, las pruebas y las señales las tenemos por doquier y Él dijo que iba a volver y yo lo creo. Amén. Entonces, yo tengo para ustedes una pregunta final y es, ¿realmente tenemos la certeza de que Jesucristo resucitó? Yes. Mi respuesta es sí. La mía también. ¿Y usted sabe por qué? Porque sin resurrección no hay evangelio, sin resurrección no hay salvación. Entonces, yo creo que el Señor vino, va a volver, resucitó. Ahora yo no hablo de un Jesús que lo conozco física y personalmente, yo hablo de un Jesús que está dentro de mi corazón, de un Jesús que escudriña todo lo que está dentro de mí y de un Jesús que habla, que dice la palabra que cuando yo lo tengo van a brotar ríos de agua viva, que los frutos que yo voy a dar se van a ver si realmente yo estoy en Jesús. Y esa es la enseñanza que yo quiero que tú te quedes en el corazón. Sí hay resurrección, porque sin ella, vuelvo y le repito, no hay evangelio y no hay salvación. Amén. Y si hay algo que desde el principio de este glorioso evangelio quiso hacer el enemigo fue robarse el testimonio del Señor. Porque cuando Él fue esos 40 días al desierto, Él le ofreció de todo, pero se lo ofreció al dueño de todo, al que sabía, al que estaba pegadito ahí con su padre, al que sabía que no podía escuchar esa voz para poder hoy nosotros decir, como tú bien has dicho, que creemos en una resurrección, que creemos que está vivo, que creemos que Él nos hizo vencedoras y vencedores, que Él fue obediente y que está sentado a la diestra de su Padre, pero que vendrá en gloria. Y hay una promesa maravillosa que el Señor les dio a sus discípulos.
y es de la que verdaderamente yo vivo apegada a ella. Y es que dice su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¡Wow! Ese que está aquí ahora, ese que te da el discernimiento, el denuedo, ese que se agrada de que vengamos a hablar y a testificar de las grandezas del Señor, el que le mostró a María, a Pedro y a Juan en diferentes concepciones de sus miradas, pero un denominador común: la tumba está vacía. Él ha resucitado y Él se mostró luego. ¡Qué bendición! Y hay algo que tú decías, que cuando estábamos pequeñas, adolescentes, era triste ese Viernes Santo hasta que llegó el momento que Él quiere hacerlo también con cada uno de ustedes, y es quitar ese velo, quitar esas escamas que no nos dejan ver muchísimas veces que Él está vivo, que hay una cantidad de cosas, de ritos, que fue un solo sacrificio. La Biblia no habla de sacrificios, es que hay un solo sacrificio que fue hecho por el Rey de Gloria, por el Cordero inmolado, por el Salvador de nuestras vidas. Y nosotros acostumbramos, o yo acostumbro regularmente a decir: cónchale, pero ¿cómo es posible que ellos no querían que Jesús se fuera, que subiera al Padre? Si yo hubiera estado ahí, tú me conoces, Yoma, yo hubiera estado arrastrando mi pegada: no te vayas, Señor, no te vayas. Pero Él tenía un plan B mucho más excelente: tengo que irme, para que el que está aquí hoy en medio de nosotras, para que el que nos dejó el Señor, que su Espíritu Santo pueda venir a ayudarnos, ¿verdad? Así es. Pueda venir a abrir nuestros labios, pueda que arda nuestro corazón de agradarle, de poder venir y decirle a todo el mundo: oye, soy una guaguita anunciadora con las mejores noticias. Y es que a Él no le importó mi pasado, no le importó mi vida, mi debilidad, todavía ni le importa, porque Él dice: bástate mi gracia, Yoma, porque en medio de la debilidad de cada una de nosotras, Él se glorifica, porque hemos aprendido a arrepentirnos. Así es, tía. Y sobre todo, no hay que estar triste, como te decía. O sea, Claro. El Señor resucitó. Son tradiciones. Bueno, cada quien que la conserve de la manera en que entienda que le hace bien o mal. Pero yo les exhorto a que esté feliz, porque el Señor resucitó. Claro. Y los cristianos lo sabemos. Y esa es la buena noticia que Amén. nosotros venimos a dar hoy. Amén. Que realmente son tradiciones, que la tumba está vacía. Hay muchas canciones que hablan de Mahoma, que hablan de otros tipos de dioses, que la tumba todavía conserva sus cuerpos, pero la tumba de Jesús está vacía. Nuestro Jesús vive, resucitó. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Aleluya. Estar como ese siervo, preparado para cuando el Señor venga. Amén. Que podamos recibirlo, que Él pueda decirnos que nosotros pasamos del otro lado, porque eso es lo que el Señor quiere. Mientras Él llega, nosotros vamos haciendo la labor que Él nos encomendó. Así es. Vamos a hablar de su palabra, vamos a decirle a la gente que Cristo viene y que no importa lo que se tarde, por lo menos ya Él llegó y entró a mi corazón. Que venga físicamente es una cosa, pero para mí Él vive, porque lo más bueno que nosotros podemos tener es saber en quién hemos creído, en quién hemos confiado. Y como yo siempre le digo a mis amigas, nosotras tenemos que prepararnos para defender con mansedumbre la palabra del Señor. Así es. Porque vienen muchas palabras parecidas a la que el Señor dijo. Pero si no tenemos el discernimiento y el conocimiento y la relación con el Señor de que Él nos revele,
nosotros vamos a caer dentro de ese mismo grupo. Así es que Cristo viene, Él está Aleluya. vivo, Él resucitó, no hay por qué estar triste. Alégrate, búscale y ya tú nos veremos en una próxima donde estoy seguro de que tú vas a decir gracias por esa palabra que Amén. llegó en un momento que de verdad trajo alegría de que realmente en el Dios que yo he creído vivo está. Amén. Y para que veamos por qué tenemos también que estar gozosos, alegres. Dice un corito, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y eso no quiere decir que no vayamos a tener tribulación, angustia, pero que Él dice que con Él podemos. Y dice la Escritura, ya cuando el Señor resucitó y vino donde los discípulos, algo glorioso. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué ganancia tenemos usted y yo de que si le decimos al Señor, yo quiero hoy, Señor, recibirte como Señor y Salvador de mi vida? Yo quiero que tú me resucites en ti. Yo te quiero pedir perdón porque te he fallado, pero dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarme. Me arrepiento, Señor, de las cosas que he hecho, que sé que no te han agradado. Pero hoy, Señor, yo quiero que resucites mi vida, que tú seas ese Salvador, que tu Espíritu Santo derrame sobre mi vida de nuevo convicción, esa que tenemos aquí, Yoma y yo, de que Jesucristo resucitó, está vivo y está en la derecha de su Padre, a su diestra, intercediendo por nosotros. Si tú has hecho esto, entonces, a partir de hoy, te conviertes en esa guagüita anunciadora que dará testimonio de saber de dónde el Señor, de qué lodo cenagoso te sacó y nos sacó para que hoy podamos decir, Él vive, Él resucitó y quiere tocar la puerta de tu vida y decirte que de tal manera te ha amado que fue allá al Gólgota. Él fue al Gólgota, derramó su sangre y la vertió para darnos vida y vida en abundancia. Un abrazo grande, y Yoma, qué bueno, como Gracias. siempre, el Señor trae una palabra fresca, ungida, para que entonces podamos dejarla penetrar en nuestra mente y corazón y pueda dar fruto. Bendiciones para todos. Fortalece el corazón, dile a Dios algo.